No saben lo que me costó llegar como a esta posición de que acomodar el teléfono para que, saben, se viera bien. Pero miren, ahora puedo dar vueltas. Sean cordialmente bienvenidos a ¿Qué ha leído Sebastián últimamente? Así es, decidí bautizar esta sección en vez de un wrap up, por si no saben qué es un wrap up. Pues la gente que habla de libros en internet hace unos resúmenes, ya sea bimestrales, trimestrales, mensuales de los libros que han leído. Pero como yo no sé administrar mi tiempo, decidí eliminar ese formato restrictivo y opresor y volver a la libertad. Entonces yo nada más voy a hablarles de los libros que yo he leído últimamente. Por eso el nombre de la sección, ¿qué ha leído Sebastián últimamente? Y ya. El primer libro del que vamos a hablar es Tres relatos góticos de Elizabeth Gaskell. Espero que se estén enfocando. Este libro me lo regaló mi amigo Isaac en mi cumpleaños. Un saludo a Isaac. Y si ustedes recuerdan, mi TBR fue de los primeros libros que mencioné que quería leer este año. Y se me hizo, sí lo terminé, está muy bueno. La neta, me gustó bastante. Yo por regular no soy tan fan de las compilaciones de historias porque no sé si a ustedes les pasa que cuando leen como compilados de historias cortas siempre es de que una o dos muy buenas, dos o tres que son meh, y las últimas que son como de que ni siquiera te acuerdas o que ni siquiera te gustaron. Pero esta es una edición tan curada, solo son tres, pues sí están muy buenos. O sea, la calidad de los tres es muy consistente, me gustaron bastante. El primero se llama La historia de la vieja niñera, que nos cuenta la historia de una niñera que vive con una familia adinerada, donde tiene pues una joven ama y vive con esta niña y un montón de viejitos en una casa súper antigua. Entonces por cosas del destino empiezan a pasar cosas como paranormales en las noches de invierno. Y está bueno, o sea, está creepy, no es como necesariamente de terror, de susto fantasma, pero es más como, o sea, el elemento de los fantasmas es más como una excusa para hablar sobre el drama familiar. Entonces está muy padre, yo sí estaba de que, wow, el nivel de drama, porque está dramático, sí lo iba anotando cada rato porque sí está bueno, la verdad. A ver, quiero ver qué puse aquí, porque no me acuerdo de las notas que puse. Sí, lo tengo, perdón, me distraje viendo las marcas. Miren, le puse un fantasmita en un punto de la historia. Nomás porque les digo que aparecen fantasmas en esa historia, pero está bueno porque no es una historia de fantasmas per se, o sea, es un drama familiar. Está muy bueno, se lo recomiendo. Si tienen el chance de encontrar esta edición, es de Editorial V. La neta, así, paréntesis gigante, esta edición es muy cómoda, o sea, neta, sostener esto mientras lo estaba leyendo en el camión, porque es bastante cómodo, o sea, está padre y se puede, las letras están de buen tamaño, está padre. Y también, nota al pie, esto tiene un prólogo de Lía Morales Hernández. La neta, yo no soy tan fan de leer los prólogos, o sea, me obligo a leer los prólogos porque una vez una amiga me dijo, güey, estás mal por no leer los prólogos porque son relevantes por algo. Y yo, tienes razón, entonces yo leo prólogos. Entonces leí este prólogo y está muy interesante porque te cuenta bastante de la vida de la autora. Y, o sea, es como, te queda como dato de color y te ayuda mucho a contextualizar mejor sus historias. Entonces yo creo que si un día tienen chance de agarrar esta edición, pues te lo recomiendo bastante. El siguiente relato es la historia de la Clarisa pobre. Ese no me gustó tanto, creo que es el que menos me gustó. De hecho es el que menos me gustó. Empezó muy bien, la historia es sobre una señora que tenía a su amada hija, que eran como las criadas de una familia adinerada, hasta que un día pues la familia desaparece, pero ella sigue cuidando de esa casa. Pero la hija dice, pues ya me voy a ir a vivir sola, a hacer mi vida. Y la mamá de que no, por favor, mi hija. Ya dice, bueno, te cuidas. Y se va, y como no había celulares en esa época, pues nunca le avisó que a dónde estaba, ¿no? De que mamá, yo llegué a Miami. No, nunca le dijo nada. Entonces la mamá pasó la vida pues lamentándose de haber perdido a su hija y la mandó a buscar con un detective. Y en ese ínter, el detective buscaba a la hija, la señora maldijo a un hijo de perra que le desvivió a su perrito y a todo su linaje familiar. Y por angas mangas de la historia, como que las dos líneas familiares convergen en un punto. Entonces sí maldijo al linaje de este hijo de perra, pero también maldijo inconscientemente a su linaje. Entonces está interesante, suena muy bien en papel, pero hay muchos momentos muy lentos, entonces la persona no me encantó. Y el final tampoco me gustó porque creo que el personaje al que le tratan de hacer como una redención no la necesitaba. O sea, yo no sentí que hiciera algo necesariamente tan malo como para merecer el calvario porque hicieron pasar a este personaje, pero pues, o sea, se la vi. El último, este sí me quedé así de que con las uñas en la silla, y se llama La mujer gris. Dios, este es de suspenso, este no tiene elementos paranormales, pero está demasiado bueno. Es la historia de un grupo de personas que van a comer como un restaurante en un molino y se van como de metiches a la casa del molinero y le dicen, oiga, ¿y ese cuadro quién es esa doña? Y dice, es mi tía, ¿quieres saber mi historia familiar? Y yo digo, va, bueno.
toma un paquete de cartas. Y les da un paquete de cartas y se supone que ellos empiezan a leer la historia de vida de esta señora que estaba en el cuadro. Y se dan cuenta que ella era una joven mujer que quería mucho a su familia, que se llevaba bien. Hasta que un día llega una maldita vieja a arruinarle la vida, que es como su nuera, la esposa de su hermano. Su nuera, ¿no? No sé. El punto es que pues la obliga como a irse de viaje. Y en el viaje se va con otra familia que son como sus amigos. Pero la señora es como de que, oye, ya estás muy grande, mija, ya tienes 16, ya. ¿Para parir? Entonces la junta con un vato francés. Y el vato de que, oh, soy francés y soy genial. Es como ese meme de mentir, soy racista. Oh, así todos con este güey. Y pues la lleva a su casa, la tiene encerrada en su castillo. Y pues ella está toda triste y sola, así que le consigue una criada que pues como que le sube el ánimo. Angas mangas, un día se dan cuenta la criada y la señora que pues ajá, que el tipo no es lo que aparentaba, que no solamente era un mal esposo, sino también era un mal esposo peligroso, un criminal. Entonces deciden huir, pero el esposo las persigue. Y aquí es donde viene la parte del suspenso, güey. O sea, la protagonista es insufrible, la neta, a mí me cayó un poco gorda porque es como muy pasiva. O sea, había momentos donde era como de que, ok, entiendo que tenía miedo y no me podía mover, o sea, ese tipo de momentos. Pero había momentos donde Salma estaba deprimida y era como de que no quiero hacer nada. Y la criada, que era como, ella es la MVP de esta historia, era como de, vamos, muévete. Y ella es que, no. Entonces era frustrante, pero yo creo que eso le agrega un poco de sazón a la historia porque estamos hablando de dos mujeres que están completamente desvalidas ante la fuerza indetenible que va atrás de ellas, que es este maldito monstruo malvado, que es un criminal asesino. Y es de que tienes miedo porque sabes que si las cacha pues ya valieron. Y es un señor con mucho poder político. O sea, no la tuvieron fácil durante la historia. Y pues termina en un final agridulce. No diría que es el final más feliz de todos, pero termina bien. Yo estuve con el borde de la silla todo el tiempo. No fue mi favorito. Mi favorito fue el primero, pero fue el que más me sorprendió de los tres. Bien, para ambientar un poco le puse un copo de nieve y un fantasma. Es que mi mente no soltaba el primer relato, la verdad, la primera vez que lo terminé de leer. El siguiente libro que quiero hablarles es El teorema de Catherine de John Green. Así es, John Green en pleno 2025. ¿Hay algo malo conmigo? Probablemente. Pero también lo mencioné en mi TBR, entonces para mí es un logro haber terminado este libro. El teorema Catherine nos narra la historia de Colin, un niño prodigio incomprendido que acaba de ser dejado por el amor de su vida, Catherine, número 19. Porque sí, uno de los quirks de este vato es que solamente anda con morras que se llaman Catherine. Entonces, pues ajá, este güey es dejado por su morrita de ese momento, está muy deprimido y encima tiene como el peso de que ya va a terminar la prepa. Y este vato como que todo su mundo gira alrededor de ser el niño genio de su escuela y sabe que cuando llegue a la universidad pues se va a topar con gente también lista. Entonces está como deprimido entre porque lo dejó la novia y entre porque sabe que se le está acabando como ¿cómo se llama? Se le va a acabar ese estatus que tiene como de ser, oh, él es el más listo de esta escuela. Ya no lo va a hacer. Entonces está deprimido por dos cosas, ¿no? Tiene estos dos pesos enormes que digo, get it. Yo también entiendo ese sentimiento de dejar la prepa y sentir que te vas a morir. Y bueno, gracias a su amigo Hassan, que literalmente lo empuja a salir de su cama porque estaba pues de que pudriéndose en su casa, el Colin, lo lleva a un viaje en carretera donde acaban deteniéndose en un pueblito de Texas llamado Gutshot, donde conocen a Lindsay Pewells, la hija de la familia adinerada del pueblo. Y ella les da trabajo, su mamá les da trabajo y pues el resto del verano se la pasan en aventuras dentro del pueblito, creciendo como personas y haciendo cosas que hace la gente en un libro para adolescentes. Este libro se fue como leer una película de Disney Channel en toda regla. O sea, tiene un viaje en carretera, tiene personajes divertidos, tiene momentos super mega caricaturescos, pero a la vez pues con humanos normales. Yo lo disfruté bastante, a mí me dio mucha risa, yo fui feliz mientras lo leía. De hecho, mira, le puse una carita feliz porque me hizo feliz. O sea, creo que de todos los libros que voy a hablar, ese es el libro que más me hizo feliz. No porque diría que fuese el mejor de los libros que leí, pero fue el que más me divirtió, me recordó como a mi adolescencia, a leer cosas de este tipo, a ver películas de este tipo y se me hizo muy bonito. O sea, creo que John Green hizo un buen trabajo en hacer... O bueno, tal vez soy yo. Miren, la neta, este libro si yo lo hubiera leído cuando tenía 14 años hubiera estado de que sí, Colin y Lindsay son novios. Pero ahorita que leo ya en mis mid-20s, almost mid-20s, creo que
hay muchas cosas de valor más allá de la trama adolescente cutesy. Y es que los personajes tienen problemas bastante reales y que son bien tratados durante la historia. No se quedan como simplemente un dato curioso, sino que son cosas que se desarrollan conforme a la historia. Colin tiene este miedo de crecer porque él toda la vida ha sido como el pez grande en el estanque pequeño. Y sabe que en el momento en el que llegue a la universidad, pues va a ser un pez como los demás. Ya no va a tener este estatus de ser el prodigio. Entonces tiene miedo de enfrentarse a la realidad, de descubrir que él no es tan inteligente como todo el mundo le había hecho pensar. Y él lo sabe, pero aunque lo sepa, le asusta y le molesta y quiere evitarlo y por eso se deprime. Y pues también tiene como un poco esta excusa de, ay, es que no me quieren las novias, pero en verdad es una forma de distraer su cabeza de este miedo existencial de dejar de ser lo que siempre habías creído que eras. Por otro lado tenemos a Hassan, que a mí no me cae tan bien porque es como el alivio cómico, pero también tiene una historia muy interesante. Él es un hijo de inmigrantes, entonces como pues, su vida fue más fácil que la de sus papás, dice pues ya no voy a seguir en la universidad, pues ya no voy a seguir haciendo nada. Entonces pues sí tiene un desarrollo interesante. Al final Hassan pues acaba reflexionando en que eso no es una manera de continuar su vida, o sea, no porque él no quiera o porque ella tiene unas cosas fáciles significa que tenga que permanecer en ese estatus. Y Lindsay, que creo que es la que más me gustó de los tres por su problema, aunque creo que es al final la que menos desarrolla. Ella es una chica muy lista, ella es una chica como con muchos quirks, o sea, ella era una emo, ella era rara. O sea, ni siquiera era rara tirando a caso animales, o sea, solamente era rara de que era muy lista y pues con sus compañeritos no se llevaba muy bien. Entonces en su deseo de encajar empezó a ocultar esas partes de su personalidad para encajar al gusto de todos. Y es muy interesante ver cómo ella sigue siendo esa niña rara, solo que ahora sabe camuflajearse y cómo está literalmente truncando sus sueños a futuro por querer seguir encajando. Ella dice, no, yo no voy a ser doctora porque yo me voy a quedar aquí con mis amigos y voy a seguir así como de que preservando el status quo, ¿no? Todos estos personajes tienen un problema con permanecer en sus zonas de confort y como muchas veces estas zonas de confort están creadas no solamente por ellos, sino por lo que otros piensen de ellos. Y está muy interesante, digo, siento que soy yo sobreanalizando este libro, pero explícitamente esas cosas son cosas que se tocan, o sea, no son simplemente un sobreanálisis, sino que son cosas que puedes tomar del libro. Pero les digo, disfruté mucho esta lectura, me gustó bastante, tiene un buen final, está divertida, es una lectura ligera y sé que acabo como de sobreexplayarme en lo que probablemente este libro sí me transmitió. Pero está bueno, yo lo recomiendo, es una lectura ligera, es un libro tonto, o sea, es un libro tonto. Siguiente libro, Siddhartha, de Hermann Hesse. Este libro yo tengo un buen que lo quiero leer, porque así como dato de color, Hermann Hesse es el autor de mi libro favorito, Demian. Como amo este libro. Pero pues ajá, yo quería leer más trabajos de él, sobre todo este, porque según yo era sobre un güey que se iba a vivir al bosque. Y dije, güey, yo quiero. Y nunca encontré una edición como que me gustara, que no fuera similar a la que ya tengo de Demian. Entonces un día estaba en una feria de emprendedores con una amiga y nada más volteé a la mesa de los libros viejos y fue como de esto en primera plana y dije, lo necesito. Y es mío y lo leí y lo amé. Gran libro. 11 de 10, 4 cucharas. Cómo me gusta este libro. Siddhartha nos narra la historia de, pues, Siddhartha. La verdad no supe cómo hacer eso de manera más fluida, entonces se va a quedar así, ok. Que es un hijo de un brahman que tal vez tenía que haber investigado un poco más cosas mientras leía este libro, pero yo la neta como lo leo en camiones, o sea, casi todos estos libros, más bien todos estos libros los leí de que mientras andaba en el transporte público. Pues obviamente no iba a sacar mi celular porque dije que flojera de que ya guardé mi celular, ahora tengo que sacar esto, ya tengo que, ¿saben? O sea, entonces dije, ya, vamos a vibrar con el contexto. Entonces, por lo que entendí, un brahman es como un sacerdote de una religión de India. Y ellos viven como en comunidades donde hay otros brahman y entre ellos son como sabios, entonces se comparten información porque todos, pues su meta es llegar al nirvana, ¿no? A la cúspide de la iluminación. Pero Siddhartha, él era un prodigio en esto. Otros libros son prodigios. Vaya. Era un prodigio en esto de todo lo que pues veían los brahmans. Y un día dice, güey, pues yo creo que el camino de la iluminación no está aquí. Porque pues si así fuera, al cual todos ustedes ya lo hubieran logrado. Entonces yo me voy a ir a hacer mi propio camino para encontrar la iluminación. Entonces Siddhartha se vuelve un samana, que es como un vagabundo / persona que medita, que vive literalmente en la completa austeridad. Y nada, creo que ya me voy a poner no me voy a poner a explicarles cada paso, pero básicamente la historia es Siddhartha dejando su vida para encontrar su propio camino a la iluminación. En el camino pasa por muchas etapas, ¿no? Primero es un brahman,
luego es un Samana, luego en estas aventuras de Samana, que les digo que es como un vagabundo, encuentra a Buda y él desea tener las enseñanzas de Buda, pero a la vez dice, güey, pues la neta no he llegado muy lejos teniendo maestros, y por más que la doctrina de Buda me maché mucho, pues yo siento que el problema es tener un maestro, entonces yo pues voy a dejar a Buda, a pesar de que literalmente conoció a el Buda. Dijo, pues o sea, yo te quiero mucho, me encanta tu doctrina, eres una gran persona, pero nos vemos. Y se fue, dejó a Buda, y si él siguió en su aventura única para encontrar su estilo de la iluminación. Y es aquí donde esa parte es muy interesante, porque una vez que se va Buda, que de hecho diría que es de mis partes favoritas del libro, es muy bonita esa conversación que tienen. Él encae, digamos que primero se encuentra libre, porque dice, güey, ya no tengo maestro, soy libre, es Siddhartha sin correa. Entonces empieza a ser como un desbarajuste, y aquí es donde Siddhartha llega al pecado. Y una vez que Siddhartha se da cuenta de que no lo hizo feliz esta vida en pecado, decide regresar al momento cero, ¿no? A reiniciar toda su aventura. Y es aquí donde genuinamente Siddhartha llega a la iluminación. Y es una cosa muy bella. Yo creo que si tuviera que describir este libro en una palabra sería paz. Y esa no es una palabra que me la acabo de sacar del trasero, sino que literalmente fue lo que escribí cuando terminé el libro, porque a veces les pongo reseñas al final. Pero ajá, a veces es un libro muy pacífico. De verdad no pasa mucho. Ese tipo de libros que a mí me gustan no es que pase tanto de que en materia de acción, pero hay muchas conversaciones, muchas reflexiones. Vemos a Siddhartha crecer y avanzar, tropezar. Y a pesar de que Siddhartha tiene todo para ser un personaje un poco repelente, porque pues es un poco como... es como muy confiado, como muy todo. Pero, o sea, la forma en la que nos metemos en su cabeza y vemos cómo piensa y cómo llega a las conclusiones a las que llega, al verlo que no es perfecto, que sabe que comete errores y que aprende de ellos, pues es lo que te hacen pues enternecerte de él y querer seguir viendo su historia. Y les digo, no pasa mucho, solo son conversaciones y reflexiones. Es un libro de conversaciones y reflexiones. Y es muy pacífico, ¿verdad? Es muy elegante, muy tranquilizante. Y pues nada, creo que este libro me dejó con ganas de continuar leyendo la obra de Hermann Hesse. Creo que el siguiente libro que me falta sería Lobo Estepario, sería también el echado al ojo, pero las ediciones que encuentro siempre son como muy feas. Entonces esta edición me gustó bastante. La letra está gigantesca, entonces parece mucho libro, pero no es tanto. Y nada, le puse... en verdad me emocioné con este libro porque lo tenía y me gustó mucho. Le puse un símbolo de amor y paz con un pajarito que no se entiende. Un árbol, porque yo dije, un árbol es muy ad hoc. Y se supone que es un río. No voy a entrar en detalles sobre el río. El siguiente libro que vamos a hablar es Una violencia sencilla, de Lorena Huitrón Vázquez. Este es un poemario que me regaló una maestra de poesía el día de la poesía de este año. Un saludo a la maestra Carla. No creo que esté viendo esto. Y pues nada, este libro es un poemario de poesía experimental que justo me lo regaló porque creo que en ese momento estábamos viendo ese tema en la clase. Y pues a mí era como que el que más fue como el que a mí me llamó más atención. Dijo, pues creo que ese es el que más te podría gustar. Y efectivamente me gustó bastante. Esta cosa es una joyotototototota. Y bueno, ¿de qué trata Una violencia sencilla? Una violencia sencilla es un compendio de poemas que... está muy interesante la forma en la que cada uno está como dividido. Todos tienen algo en común, pero hay como secciones y cada sección tiene sus particularidades. La primera sección es como el hilo conductor de esa sección, es una anécdota de la autora sobre que cuando era niña cosió una muñeca de hilo para una clase, y entonces extrapola como estas acciones de una niña de hacer la muñeca con referencias médicas reales, y encima, una vez que termina el poema, algunos le agregan un pie de página explicando alguna como curiosidad médica real. El segundo segmento es como una conversación que tuvo con un güey durante un evento como folclórico de aquí de Veracruz, donde pues el chiste es que van a pegarse la gente entre ellas como con cinturones o látigos. Entonces nada más habla como de eso, ¿no? Como de lo que le dijo este güey respecto a por qué le gustaba ir a esta clase de eventos y lo que le había pasado en ellos. El siguiente ya es más como un pequeño fragmento de poemas, simplemente continuando la temática relacionados a la medicina o así. Y el último, los últimos dos, el antepenúltimo, es como poemas, a diferencia de los primeros que hablan sobre médicos reales, estos tienen como un elemento de filosofía más que de medicina. Y el último es una anécdota sobre la hermana de la autora que le hicieron una mala praxis médica. Si tuviera que decir tres cosas con las que me quedé al finalizar este libro, la primera fue que creo que es un libro que te hace querer saber más. Hay muchos elementos que no entendía del todo porque pues, no lo sabía, o había palabras que no están como en un vocabulario tan coloquial. Entonces yo las llegué a investigar después. De hecho lo leí dos veces. La primera fue la lectura principal, y la segunda fue
la investigación y dije, me gustó tanto que lo volví a leer todo. Es un libro muy corto, tú lo lees como en 1 o 2 horas. Entonces, pues ajá, o sea, yo investigué muchas de las cosas que la autora habla y fue muy interesante y creo que, al menos para mí, le agregó una capa de valor extra a la que simplemente el poemario te da. Que digo, no hace falta, pero el hecho de que me haya impulsado a querer investigar lo que habla este libro es una cosa que yo valoré mucho. La segunda cosa que quiero resaltar es que creo que es un libro muy único. Yo sé que mencioné que es como de que hay como de malas praxis, como de doctores, pero si tuviera que poner una palabra para decir qué es lo que hace que toda esta historia se relacione, es el dolor. Fue muy interesante ver cómo ella nos habla del dolor de esta manera tan física. O sea, yo creo que cuando hablamos de dolor y literatura siempre acabamos cayendo en estos elementos de me duele el corazón, un dolor muy figurativo. Pero aquí estamos hablando de un dolor físico, un dolor real. O sea, estamos hablando de dolor de la carne, del dolor que sientes cuando te operan, el dolor que sientes cuando te lastimas. Entonces es muy interesante ver como estas respuestas tan visceral, tan humanas, de esta manera tan bella y poética, que a la vez no oculta lo difícil y crudo que es el dolor, ¿no? Eso me impresionó bastante. Eso sí es como de lo que más me voló la cabeza, que al terminar el libro dije, güey, este libro habla sobre dolor. Y el dolor es lo que te da. Gran libro. Y el tercer punto es que terminé y me quedé pensando, ¿cómo diablos alguien llega a escribir tan bonito como escribe esta mujer? Dios mío, no tengo el gusto de conocer a Lorena Whitron, pero la neta, qué bien escribe. O sea, no sé cómo es que la gente llega a acabar escribiendo como escribe esta señora, pero ajá. Una violencia sencilla de Lorena Whitron Vázquez. Ah, y antes de que se me olvide, le puse en el lomo un huesito y una cicatriz. O sea, le puse en el lomo, pues técnicamente era un huesito y como una cicatriz. Pero bueno, no todas pueden ser obras maestras, ¿ok? El último libro que les quiero compartir se llama La plus grosse poutine du monde, o El poutine más grande del mundo, de la autora André Poulin, que es un libro en francés y este lo tuve que leer para una clase. Esta historia sigue a Thomas, que es un niño, un adolescente más bien, que en un verano decide hacer una proeza inimaginable, que es romper un récord Guinness creando el poutine más grande del mundo. Y esto con la finalidad de, así, la fama y la gloria, pero también de lograr que tal vez su padre, que es un reverendo imbécil, empiece a hacerle un poco de caso, y que su madre, que desapareció de su vida hace muchos años, regrese. Está bonito este libro, pero la verdad, leerlo en sí mismo fue una odisea, porque pues está en otro idioma, y aunque sí he estado tomando clases de francés, pues sí me costó un montón leerlo. O sea, literal, casi cada página tenía que andar googleando algo. Pero más allá de eso, pues fue como una cosa personal y fue como, bien hecho, chavo. Pero aún así pude disfrutar la historia sin perderme el hecho de estar traduciendo cosas. Y para quitar esto de en medio, un poutine es como una comida, postre, dulce, salada, que son papas. Es algo muy común en Canadá. Este libro es un libro canadiense. Entonces, ajá, el poutine es esto. Son como papas con salsa y como con pedacitos de queso. Se ve bueno, honestamente se ve bueno, pero ajá, poutine. Este es un libro como para adolescentes, casi niños. Entonces tiene una trama como muy chistosa, como muy ligera. Me gustó mucho ver cómo toda la gente del pueblito de Tomás lo ayuda para hacer como su plan macabro. Como el niño solo llega y dice, préstame papas, préstame queso, y todos dicen, ¡claro que sí! Y ya, entonces, a pesar de que todo le va muy bien, un punto de todo va como cuesta arriba al principio del libro. A la mitad se queda como de que, ¡oh! Dificultad. Entonces también está como muy chistoso ver cómo superan esas dificultades él y sus amigos, porque tienen otros amigos, una niña que literalmente no tiene una mano, y su secuaz mejor amigo, que es como el típico secuaz mejor amigo. Está bonito, la verdad. O sea, pues es una lectura sencilla. Creo que es un libro al que no hubiera llegado si no me hubiera pedido un maestro que lo leyera, y menos por la barrera del idioma. Pero lo disfruté bastante, fue una historia entretenida. Creo que tiene bastante valor más allá de que solamente de que haga una historia para pasar el rato. Me gustó mucho que el niño principal, Thomas, tenga como una actitud muy positiva. Por regular, no sé, yo siento como que cuando hacen estas historias sobre que les falta un papá o quieren recuperar la atención de alguien, siempre son como protagonistas como un poco deprimidos, como de que, ay, es que no me hacen caso, ay, o sea, como que siempre se van muy para abajo, o siempre piensan que les falta algo a ellos para ser queridos por los demás. Pero Tomás no tiene eso, es un niño demasiado convencional, y a pesar de que sí extraña a sus papás o le gustaría que sus papás le hicieran más caso, no cree que sea porque le falte algo, sino dice, voy a hacer algo tan grande que no me van a ignorar, ¿no? O sea, no se deja caer, que sí pasa por cosas duras, pero eso no le quita que es un niño normal y alegre y que quiere hacer cosas de niño normal y alegre, ¿no? Está bonito, y el final termina bien. Es un libro muy bonito, tiene como muchos buenos mensajes,
Y yo sé que pues la barrera del idioma es una cosa como muy compleja, pero pues si les interesa y también saben francés o quieren practicar, pues yo creo que sí los recomiendo bastante. Mi maestro no dejaba de decir que es un libro de quebecois, o sea, es un libro de gente de Quebec, entonces según que usar un francés muy diferente al francés de Francia. Pero pues yo no me di cuenta, la neta, yo no sé, a mí me gustó. Y bueno, amistades, por fin pude grabar este siguiente video. Ya terminó, pues ya no tengo más que decir. Espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan dejado de fondo mientras hacían otra cosa. Ojalá nos veamos en otro video. Y pues nada, espero que les haya gustado. Igual y sí, igual y no. Ya veremos, dijo el ciego. Y hasta la próxima.